Sí, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a inaugurar o a empezar esta sesión en la que vamos a hablar sobre los pros y contras y los aspectos más relevantes en la praxis del año de este año de aplicación del texto refundido de la reforma del nuevo texto de la ley concursal. Para ello contamos con tres compañeros de reconocido prestigio, no solamente entre nosotros, sino en la judicatura y fuerte presencia en la sociedad mercantil, donde son habitualmente también requeridos sus servicios. Primero contamos con Francisco Lacasa, buen compañero, por todos vosotros conocido, y socio de AGM, compañía especializada en procedimientos concursales, reestructuración y periciales. Como he dicho antes, es un compañero de reconocido prestigio. A continuación, siguiendo el orden de mi izquierda, tenemos a Laura Pedreño, socia titular de Pedreño Abogados y Economistas, también muy especializada y muy reconocida en todo el sector, no solo por todos nosotros en el colegio y en la comisión, sino a nivel judicatura, y que nos hablará ella en concreto sobre el concurso sin masa, esas novedades que existen y la aplicación y también novedades en el concurso de persona física muy relevante, sobre todo no solamente para el ejercicio profesional del administrador concursal, sino poder aconsejar a nuestros clientes desde nuestros despachos. A continuación tenemos a Pere Vilella, compañero también muy conocido, de reconocidísimo prestigio y con una fuerte presencia en el ámbito de reestructuración y forense. Él es uno de los socios de FTI Consulting y, bueno, miembro de una gran saga de profesionales, al igual que Laura. Bueno, vamos a empezar. Vamos a proceder es la siguiente. El compañero Francisco Lacasa y el compañero Pere Vilella tocarán en la segunda intervención el tema de la reestructuración, todas esas novedades que nos afectan muchísimo, no solo como administradores concursales, sino en este nuevo horizonte de expertos en reestructuración que, por definición, por idiosincrasia, correspondería en líneas generales a los economistas. Empezará la sesión Laura Pedreño, en el que nos hablará, le contestará una serie de preguntas que han formulado a la comisión, que son de interés e inquietud por todos nosotros, sobre las novedades del concurso sin masa y sobre todos los cambios que hay en el concurso de persona física. Voy a empezar a hacer las preguntas. La idea es que primero se formulen las preguntas que se han recibido desde la comisión y luego los presentes, si quieren hacer alguna pregunta o matización, que lo hagan. Bueno, Laura, muchas gracias por venir aquí. Gracias, y compartir todas tus experiencias. Voy a hacerte una pregunta sobre el concurso de las personas físicas, ¿no? El tema de la vivienda habitual es un tema que a todos nos provoca cierta inquietud por las consecuencias que pueden haber. ¿Qué cambios tú señalarías que hemos visto o que tenemos en la reforma? En primer lugar, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y al Colegio de Economistas de Cataluña. Pues, en efecto, el tema de la vivienda habitual, Rodrigo, es un tema que ha cambiado. Antes de la reforma del texto refundido de la ley concursal, el deudor podía obtener la exoneración de las deudas previa liquidación de sus activos. Sin embargo, la jurisprudencia, en concreto la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su auto de 16 de octubre del 2018, admite la posibilidad de excluir la vivienda habitual de la liquidación en el concurso si se daban dos requisitos. Uno era que el valor de la garantía tenía que superar el valor de la vivienda, y el otro es que la hipoteca tenía que estar al corriente de pago de cumplimiento. Esta excepción se fundamentaba básicamente en el hecho de que la realización de la vivienda no suponía un beneficio para el resto de acreedores, porque obviamente el único acreedor
que en el caso de que se liquidara la vivienda, que percibiría su crédito sería el acreedor hipotecario. ¿Qué ha pasado con la reforma? Pues tras la reforma del texto refundido de la ley concursal por ley 16/2022 de 5 de septiembre, el legislador abre una nueva modalidad de exoneración de las deudas sin la necesidad de vender la vivienda habitual, a cambio de que el deudor se someta a un plan de pagos por un plazo de 5 años de los créditos que sean exonerables. No quiere decir que el deudor tenga que atender todos los créditos exonerables, obviamente, porque este plan de pagos se tiene que ajustar a la situación económica del deudor. Sin embargo, esta modalidad, a mi modo de ver, conlleva unos riesgos. Básicamente, los riesgos son que cualquier acreedor podría llegar a impugnar este plan de pagos si considera que con la venta del inmueble percibiría más importe de lo que se le está proponiendo cobrar en ese plan de pagos. Y el segundo riesgo que a mi modo de ver conlleva esta modalidad sería que si el deudor tuviera créditos no exonerables, por ejemplo, de la agencia tributaria, organismo público, etcétera, estos acreedores podrían trabar embargo contra la vivienda habitual, porque el plan de pagos no les afectaría y no se vería sometido. Entonces, ciertamente es una nueva modalidad, pero que a mi modo de ver conlleva unos riesgos que hay que tener en cuenta. Una pregunta que nos han formulado a todos, y a tenor de lo que estás explicando, es para concretar, en qué casos se puede acudir a la segunda oportunidad sin que sea necesario vender esta vivienda habitual. Nosotros en la práctica lo que se está viendo ahora es que hay muchos casos en los cuales no se está vendiendo la vivienda, pero son unos casos concretos. Son aquellos casos en los cuales el deudor no tiene más bienes liquidables que la vivienda y que dicha vivienda tiene unas cargas, una hipoteca, que están por encima de su valor y que las cuotas de la hipoteca se están atendiendo. En estos casos se declaran los concursos, bueno, ya se solicitan así, se deben de solicitar, como concursos sin masa, que están regulados por el artículo 37 bis del texto refundido de la ley concursal. En estos casos, tras el trámite del concurso sin masa, finalmente los créditos van a ser exonerables sin la necesidad de vender la vivienda. Entonces es importante ya, a tu juicio, Laura, de que en el caso de que tramitemos un concurso de persona física, en el caso de que fuéramos presentadores, dejar fuera del perímetro esta vivienda, ¿no? En los casos que tú comentas. Recomendaría que cuando se presentara un concurso con una vivienda y cuyo valor fuera inferior a la carga de la hipoteca, lo que se tiene que hacer es acreditar muy bien en la propia solicitud de concurso al juez de que este requisito es así, que se cumple, para que el juez lo tenga claro y declare el concurso sin masa. Creo que es relevante, sí. Luego, otra de las novedades que nos llama mucho la atención a todos es la modalidad del concurso sin masa. Y esas novedades, la concurrencia o no de administrador concursal. ¿Nos puedes decir, bajo tu experiencia, en qué consisten estas novedades y consejos que nos podrías dar? Sí, el concurso sin masa en Cataluña se está tramitando, independientemente si el deudor es empresario o no es empresario, se está tramitando por lo regulado en el artículo 37 bis del texto refundido de la ley concursal. Entonces, este artículo es en el que nos regula que se considera un concurso sin masa. Y básicamente son 4 supuestos. Uno es, pues, el deudor carece de bienes y derechos que sean embargables, se consideraría un concurso sin masa. Cuando el coste de realización de dichos bienes y derechos fuera, la ley dice, manifiestamente desproporcionado
Respecto al previsible valor venal, también sería un concurso sin masa. También en el supuesto en el cual los bienes y derechos del concursado libres de cargas tuvieran un valor inferior al previsible coste del procedimiento en sí, del concurso, serían honorarios de administrador concursal, etc. Y la cuarta modalidad es cuando los gravámenes y las cargas de los bienes y derechos los sean por un importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos, que es lo que he comentado anteriormente, sería el caso, por ejemplo, de la vivienda habitual, que se encuentra muy gravada por encima de su valor. ¿Y hay alguna novedad en cuanto a su tramitación? O... Sí, el artículo 37 ter es el que regula la tramitación del concurso sin masa. Básicamente, el concurso sin masa, el deudor solicita el concurso con toda la documentación que la legislación prevé. El juez examina toda la documentación y declara al deudor en concurso de acreedores. Sin más nombramiento, no nombra administrador concursal, pero es que tampoco acuerda ni la intervención ni la suspensión de las facultades de administración del deudor. Simplemente en este auto lo que se hace es que se hace constar cuál es el pasivo del deudor y se da posibilidad a los acreedores que representen como mínimo un 5% del total pasivo para que en el plazo de 15 días desde la última de las publicaciones de dicho auto puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal. Un nombramiento de administración concursal porque igual consideran de que el concurso podría ser calificado como culpable, o bien porque consideran que hay posibilidad de ejercitar acciones de reintegración, etc. Este auto se publica en el Registro Público Concursal y en el BOE. Como he dicho, desde la última publicación son 15 días para que puedan manifestar si quieren nombrar administrador concursal. Si transcurrido dicho plazo nadie ha dicho nada, entonces la ley otorga un plazo de 10 días para que el deudor pueda solicitar la exoneración de las deudas. Interesante. Bueno, a mí me salta una pregunta que os la voy a hacer a los tres. ¿Tenéis alguna experiencia de designación de administrador concursal por petición de los acreedores en algún concurso sin masa? Yo no. Yo tampoco. Yo tenía la impresión cuando leíamos las modificaciones, cuando todavía no estaban publicadas, de que aquí tendríamos un trabajo recurrente como economistas, ¿no?, del análisis de la contabilidad, pero no se está produciendo. Y bueno, eso es relevante en cuanto esto es un foro de economistas, eso sería una prueba de forense, no sé si estáis de acuerdo, entiendo yo, que la cobraríamos en vigor de la provisión de fondos, pero no se está produciendo. No, y sorprendentemente, bueno, mejor, menos conflictividad, ¿no? Luego una pregunta, Laura, que esto nos han llegado varias consultas a la comisión al respecto. Claro, es habitual, nos dicen varios compañeros, que en un concurso sin masa verdaderamente sí que existan algunos activos, pero que estos estén gravados por importes muy superiores al valor de realización del activo. En estos casos, según tu experiencia, ¿qué nos aconsejarías? Yo lo que aconsejaría es acreditarlo correctamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acreditar esto? En el caso de la vivienda habitual, por ejemplo, te planteas decir, bueno, una tasación oficial. Sí, lo que pasa es que estas tasaciones suelen ser un poco caras y el deudor, claro, tiene unos recursos limitados, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Y de momento me lo están admitiendo sin ningún problema. Pues yo lo que hago es que aporto 3 tasaciones de portales de internet gratuitas
ya sean a través de banco o de páginas de estas Idealista, en fin. Y lo que aporto es un certificado del saldo de la deuda pendiente. Este en el caso de la vivienda. Luego también podemos acreditarlo en el caso de, por ejemplo, vehículos que tengan reserva de dominio. Pues yo lo que hago en estos casos es que me meto en la página de Gencat y obtengo la valoración del vehículo según el simulador de valoración de vehículos y embarcaciones del Gencat. Entonces, yo creo que es una valoración totalmente objetiva y que el juez, además, le indicó el link donde puede consultar que ese es el importe de la valoración, y luego, por otro lado, aportó un certificado de la deuda pendiente con la financiera. Hombre, yo creo que es unos buenos consejos a efectos de cómo demostrar o cómo acreditar, ¿no?, el proceder de Laura. Recordar que los economistas podemos valorar inmuebles vía comparables. Hay una norma, una orden, la ECO, una orden de economía, en el que desarrolla el procedimiento, que son un tema de comparables, pero que se basa con la metodología que nos ha dicho Laura, que es mirar las diferentes transacciones o las ofertas en los portales. Bueno, yo quería preguntarte ahora un tema que nos los encontramos en los concursos en masa y que siempre ha sido un debate, ¿no? De los concursos de persona física, es las nóminas. En el caso de que un señor tenga una nómina y esa nómina sea superior a lo que marca la ley de enjuiciamiento y el código sobre los embargos de esas, que sea superior a las cantidades embargables, ¿qué pasa con el diferencial? ¿Se capitaliza? ¿Qué están admitiendo? ¿Qué está pasando en los juzgados? Pues esta pregunta, Rodrigo, es un tema muy controvertido que ahora mismo los juzgados de lo mercantil, los jueces de lo mercantil lo están debatiendo. Precisamente en Cataluña, el próximo día 14 de diciembre, en unas jornadas benéficas que organizan los jueces de Barcelona, nos van a dar a conocer cuáles son los acuerdos que han alcanzado sobre dicha consulta y sobre otras, ¿no? Pero parece ser que van a ir un poco encaminadas a lo que los jueces de Andalucía ya han acordado. Los jueces de Andalucía dicen que si el deudor tiene un salario que excede de lo embargable, salvo que ese importe no pueda cubrir los gastos del procedimiento, eso va a ser masa. Entonces, en esos casos, el deudor va a ser declarado en un concurso ordinario, porque recordemos que los concursos abreviados ya han desaparecido. El juez va a designar a un administrador concursal y este deudor va a tener que proponer un plan de pagos al juzgado para poder atender los créditos exonerables. Yo considero que es un tema muy controvertido y que va a dar muchísimo que hablar, porque personalmente yo creo que no puede ser, no se puede objetivar de una manera como los jueces de Andalucía, con todos los respetos, han acordado. En el sentido de que, por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga un sueldo de 2.000 euros, igual viva solo y paga un alquiler de 600, que otra persona que cobre el mismo salario, pero que tenga 3 hijos menores de edad, que su pareja esté en paro y, en fin, tenga un alquiler de 800 euros, que no es nada descabellado hoy en día. Entonces, creo que va a ser un tema con mucho debate. Hombre, la verdad es que yo lo veo un tema complejo, ¿eh? A nivel de comentario, ¿os acordáis cuando esto sucedía al principio con la primera ley, que había compañeros que capitalizaban los sueldos? ¿Cómo se considera esa masa a efectos de honorarios, ¿no? Que bueno, en definitiva todos los compañeros estamos aquí, tenemos que cobrar. ¿Cómo? Luego, otro de los problemas que hay es definir qué cantidad es la de los alimentos. Como bien habías dicho tú, pues no es lo mismo. Luego había jueces que eran muy estrictos en cuanto a
al tema de los alimentos. Va a ser muy controvertido. Yo creo que además eso es un exceso de responsabilidad, incluso una responsabilidad moral por entender que para fijar esto. Bueno, ya veremos. Laura, ya nos informarás. Gracias, Laura. Luego, siguiendo sobre la segunda oportunidad, ¿qué cambios reseñarías para acceder a ella con la nueva ley? Con la reforma del texto refundido de la ley concursal, los criterios para acceder a la exoneración de las deudas se han endurecido, a mi modo de ver. Más que nada porque han incrementado los supuestos por los cuales un deudor no puede acceder a la ley de segunda oportunidad. Antes de la reforma se decía que un deudor podía obtener la exoneración de las deudas si se consideraba un deudor de buena fe. Y el deudor de buena fe tenía que cumplir dos requisitos. Uno, que el concurso no se hubiera declarado como culpable, y dos, no haber sido condenado en una sentencia firme en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores. ¿Qué pasa tras la reforma? Bueno, desaparece el concepto de deudor de buena fe. El artículo 487, que es el que regula estos requisitos, ya no hace mención a la figura del deudor de buena fe, y lo que nos indican son que deudores no van a poder acceder a la exoneración de las deudas. Entonces, son los dos supuestos anteriores, que es que el concurso no sea declarado como culpable, cuando en los 10 años anteriores no se haya condenado en una sentencia firme, pero con el matiz que sí que hace, que es que habla de penas de libertad, penas privativas de libertad y penas que sean de 3 años o más, ¿vale? Este es el matiz que hace en cuanto a la sentencia firme por delitos. Pero es que ahora incorpora nuevos supuestos por los cuales un deudor no puede acceder a la ley de segunda oportunidad, que son básicamente 5. El primero es si tuviera sanciones administrativas en los 10 años anteriores, tributarias muy graves, de seguridad social y de orden social. Luego, además, cuando se le ha hecho derivaciones de responsabilidad. Eso es un tema que aquí, o sea, muchos deudores, empresarios, ¿no? Y más la tendencia ahora de la agencia tributaria es derivar responsabilidad. No podrán acceder a la exoneración de las deudas, salvo que se paguen, obviamente. Luego, por otro lado, que no sea una persona afectada en una sentencia de calificación del concurso de un tercero. Otro sería si incumple los deberes de colaboración con el juez y con el administrador concursal. Y también hay otro supuesto, que es si hubiera proporcionado información falsa en el momento de contraer la deuda o por un comportamiento temerario o negligente. Esto es un tema también bastante controvertido. La ley dice que el juez se tiene que basar para analizar si este último supuesto se da o no se da, básicamente en 3 cosas. Una, en la información patrimonial que el deudor dio al acreedor en el momento de contraer el préstamo. 2, el nivel social y profesional del deudor y por último, las causas del sobreendeudamiento. Hombre, verdaderamente estos cambios son muy importantes porque dejan en manos de lo que postule el acreedor, en lo que llegue a fundamentar, ¿no? En cuanto a los balances que pudo llegar a enterar, la situación patrimonial, que muchos de vuestros despachos a lo mejor han colaborado a facilitar o a formalizar para la presentación del crédito, ¿no? Y lo que se ve a posteriori, ¿no? Luego, aquí se mezcla la seguridad y del cumplimiento de los pactos, la búsqueda de la seguridad jurídica, contraponerlo contra el abuso que ha significado este tipo de concursos. El problema es que, bueno, afectará a quien a lo mejor no tiene que afectar. Un tema muy relevante es de que
cuando los economistas hablábamos de segunda oportunidad, pensábamos en el comerciante, ¿no?, el que ha desarrollado una actividad empresarial o profesional y ha fracasado, pero que esa segunda oportunidad le puede permitir generar nueva riqueza. Y al que era empresario a través de una persona jurídica y era el administrador. Claro, estos, con la ley tributaria, con los créditos de orden público, van a quedar prácticamente en su totalidad excluidos de esa posibilidad, por cuanto se tienen sanciones, si estas sanciones son graves. Y por las derivaciones. Por las derivaciones. Hacienda está derivando todo. Hacienda está derivando todo, pues al final, pues ¿quién se podrá ocurrir? Pues un ludópata. Entonces estaremos en la función, perdonar la expresión, pero entonces tendremos que ir por qué se ha endeudado, ¿no? Entonces al final, pues ya veremos dónde queda esto. Y una pregunta, Laura, es ¿qué créditos no se pueden exonerar por la reforma? Porque esto hay una cierta confusión, ¿no?, y una complicación. Pues, Rodrigo, antes de la reforma, los créditos que no podían ser exonerados de forma definitiva eran los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, que lo que decía la ley es que tenías que someterte a un plan de pagos por 5 años para atenderlos, en base también a tus propios recursos económicos. Tras la reforma del texto refundido de la ley concursal, la distinción entre créditos exonerables y no exonerables ya no depende de la calificación jurídica del crédito en sí. Entonces, el artículo 489 es el que regula, pues, qué créditos se van a poder exonerar y qué créditos no. Y básicamente, ya porque creo que mi tiempo se acaba, son 8, no se pueden exonerar las deudas por responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil derivada de un delito, las deudas por alimentos, salarios con una serie de limitaciones, los créditos de derecho público, pero con el matiz de que hay una limitación de 10.000 euros, tanto para la agencia tributaria como para la seguridad social, de los cuales los primeros 5.000 euros se exoneran en su totalidad, y respecto al otro, los 5.000 euros se exonerarían el 50%, ¿vale?, hasta alcanzar unos 10.000 euros. Luego, además, no se pueden exonerar las multas en procesos penales y sanciones administrativas muy graves, las costas y los gastos judiciales del procedimiento y las deudas con garantía real hasta donde alcance el privilegio. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo me imagino que charlas como estas, para ver cómo evolucionan los concursos sin masa, lo que hemos hablado, y el concurso de persona física, aquellos que se van a quedar excluidos por el EPI, etcétera, esto nos va a dar mucho que hablar y seguramente el año que viene tendremos que volver sobre lo mismo para ver qué cambios han ido. Ahora vamos a ir a un tema que vamos a hacer una serie de preguntas a Francisco Lacasa, socio de AGM, y a Pere Vilella, socio de FTI. Yo primero le voy a hacer unas preguntas a Francisco Lacasa, que tengo aquí a mi izquierda, sin perjuicio de que si Pere quiere hacer alguna pregunta o una matización, lo haga. Y luego viceversa, te haré unas preguntas a ti, estas preguntas nos las han remitido y luego pues miraremos si alguno de los asistentes quiere hacer estas preguntas. Bueno, el tema es muy interesante, vamos a hablar de la reestructuración, de la refinanciación, de los planes consensuados, no consensuados, vamos a hablar también de las alertas tempranas que han quedado allí, y Pera, tengo alguna pregunta para ti. Y la primera pregunta, como compañero, y que yo creo que a los demás les va a interesar, a todos los que estamos aquí, ¿notáis un incremento en la presentación de planes de reestructuración y refinanciación? Sí, la verdad es que notamos un incremento, pero todavía no ha habido el cambio conceptual que creemos que tiene que haber a nivel general en relación con la reestructuración de empresas. Es decir, a mi modo de ver, la parte más significativa de la nueva ley concursal es que desde un punto práctico, por lo menos desde mi punto de vista, los concursos se han acabado, es decir, ahora se van a liquidar compañías. El concurso como tal, como lo entendíamos en el último siglo de las sucesivas leyes, esto ha desaparecido. Y ha desaparecido básicamente por imposición de las directivas comunitarias.
porque en este país todavía, digamos, nos cuesta llegar a ello. Entonces, el proceso de reestructuración como tal, lo que va a pretender es salvar compañías. Va a primar la viabilidad económica por encima de todo lo demás. Y esto supone un cambio radical en todo lo que son los procesos de reestructuración o refinanciación de empresas. Un cambio absolutamente radical, que a mi modo de ver, en el año que llevamos desde la entrada en vigor de la ley, todavía no ha ocurrido. Es decir, los operadores, tanto deudores como acreedores, como entidades financieras, como administraciones públicas, a mi modo de ver, todavía no se han enterado. No se han enterado, pues, no sé, tal vez porque no se lo han creído. Pero luego, claro, llegan sentencias como las de Celsa, que a mi modo de ver está cumpliendo escrupulosamente la ley, y claro, los hay que se rasgan las vestiduras, ¿no? Y hablan de apropiación. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿se han incrementado los procesos de reestructuración? Sí. De manera significativa, aún no. Y a mi modo de ver, se van a aumentar de manera radical. Yo no sé, Pera, cómo lo ve. Yo sí, exactamente igual que tú, Francisco. Lo que pasa es que yo veo un punto aquí que es el tema concursal. Lo dedicaremos únicamente a la liquidación de empresas. Depende. Y yo creo que depende de un tema muy técnico a nivel de planes de reestructuración, que es el perímetro de afectación en el plan de reestructuración. Es decir, estamos viendo últimamente que el perímetro se realiza dejando a acreedores con el mismo rango concursal fuera del perímetro y otros que se afectan. Veremos cómo los juzgados resuelven en cuanto a las reglas de prioridad absoluta y prioridad relativa. Si eso no se permite hacer, es decir, si dejar fuera del perímetro de afectación del plan de reestructuración a acreedores con un rango concursal no se permite, volveremos a los concursos y habrán matado directamente los planes de reestructuración. Hay un artículo yo diría, de uno de los puntales en cuanto a reestructuración y concursal de nuestro país, que es Adrián Terí, recientemente con Juana Pulgar, en el que lo explica de manera magistral. Eso. Y es uno de los temas que más me preocupa, que es que podríamos matar una herramienta buenísima, que es el plan de reestructuración, dependiendo del perímetro de afectación. Esto es muy interesante e incluso lo tendríamos que trasladar a los operadores de los juzgados, etcétera, porque si se limita el perímetro de la afectación, pues entonces no tiene sentido el plan de reestructuración. Al final depende de cómo se tratan los rangos concursales. Es decir, Adrián Terí, en su artículo magistral, a mi modo de ver, lo que hace es que aquellos que se está haciendo últimamente, lo estamos viendo en planes, se está dejando fuera al proveedor puro y duro, ¿no? Tiene su lógica. Si no lo dejo, si yo lo afecto, tengo el peligro de que me corte suministro y ni reestructuración ni nada, ahí me muero. Pero se sigue tratando como un crédito ordinario. Hay que tratarlo como un crédito contra la masa. ¿Por qué? Porque en un posible concurso, en situación de concurso, esos acreedores podrían ser tratados, se podrían pagar contra la masa, porque son necesarios para la continuidad de la compañía. Entonces, si lo tratas como crédito contra la masa, son acreedores, digamos, senior por encima de los junior, que sean los ordinarios. Entonces el perímetro sí que estaría bien hecho. Recordemos que el tema del perímetro, siempre cuando hablábamos de perímetro, antes de la reforma estábamos hablando del perímetro, por ejemplo, de las unidades de las UPAs. Estábamos hablando del perímetro de activos y pasivos. Cuando estamos hablando de plan de reestructuración y se habla de perímetro, estamos hablando del pasivo. Una pregunta. Estas propuestas que estáis recibiendo en vuestros despachos de designación de experto, ¿por quién os viene? ¿Por el deudor o por el acreedor? En mi caso, solo por los deudores. Solo por los deudores. Solo por los deudores. Totalmente, bueno, el mío, el nuestro también. Lo que pasa es con un apunte. Es decir, lo que estamos detectando nosotros es que se detecta la situación de insolvencia, normalmente insolvencia actual o inminente, en el momento en que el deudor le plantea a las entidades financieras renovaciones de póliza, etcétera, etcétera. Y las entidades financieras lo que hacen es proponer al deudor que se reestructure. Entonces,
y se le propone a una serie de expertos, ya iremos por aquí, a una terna de profesionales que sí que es verdad que el deudor libremente decide, pero no sé hasta qué punto viene impuesto por el acreedor, aunque sea el deudor quien le tenga que pagar. Pero sí, totalmente de acuerdo, Francisco, quien nos está contratando son los pide es el deudores. deudor. Que aquí yo creo que los acreedores tienen mucho que hacer. Porque claro, los acreedores se meten a organizar un plan de reestructuración solamente en operaciones enormes. O sea, no olvidemos que el caso de Celsa han sido los acreedores. Hoy por hoy en compañías de tamaño medio yo no veo a la banca poniéndose de acuerdo para hacer un plan de reestructuración. Hoy por hoy. Lo que pasa es que tarde o temprano lo tendrán que hacer, es decir, tendrán que ser activos en los procesos de reestructuración. Porque si son pasivos, como han estado siendo hasta ahora, es decir, sencillamente intentando hacer una negociación sobre la deuda para ir, a un plan de reestructuración pactado o consensual, al final lo que tendrán serán planes no consensuales, donde o bien les arrastrarán, cosa que va a pasar, o bien se irán a la liquidación y habrá alguien que se quedará a la unidad productiva. Entonces, los acreedores van a tener que ser activos y no cuando las deudas sean de miles de millones de euros. Si no, a mi modo de ver, les va a ir mal. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma. Claro, sí, claro. Cambio cultural. Se ve el plan de reestructuración como una herramienta para no acabar en concurso. Exacto. Se tiene que ver el plan de reestructuración como una herramienta para generar valor vía pasivo. Porque una compañía reestructurada, hablabas de Celsa, o sea, en el segundo 0,1 después de la automolación de don Álvaro, la compañía tiene 1.300 millones menos de pasivo. Hay que implementarlo, ¿eh? La compañía ha generado valor mediante el plan de reestructuración, vía pasivo. Claro. Yo creo que este es el cambio que tiene que hacer tanto el acreedor como el deudor. Pero sí que es verdad que el deudor, cuando nos lo plantea, es porque normalmente está en actual bueno, actual igual no tanto, pero inminente, pero nunca en insolvencia, por probabilidad de insolvencia. Claro. Es que la reestructuración, a mi modo de ver, es parte de la economía. En este país, cuando una compañía va a reestructuración o era a concurso, era ya realmente el peor de los casos. Los acreedores se consideraban estafados, igual que los bancos. Y la reestructuración es parte de la economía. Es decir, de la misma manera que hay compañías que van bien, pues hay compañías que van mal. Y no significa que una compañía que vaya mal tenga como directivo un estafador, en absoluto. O sea, el devenir normal de la economía hace que haya compañías que van bien y mañana van mal. Si nos sube la energía en un año un 70% o 7 veces, pues evidentemente todas las compañías que tienen energía como materia prima van a ir mal. Entonces la reestructuración tiene que ser percibida como los operadores como parte de la economía. Porque si no, al final, compañías que realmente podrían funcionar bien reestructuradas acaban liquidándose. Y realmente esto es malo para la economía del país. Una pregunta que nos han formulado. ¿Qué experiencias tenéis, o si tenéis experiencias, en planes de reestructuración en el que el acreedor haya pasado su deuda a capital para controlar la compañía? Sí. ¿Tenéis experiencias? Sí. Y además hablamos de un consensual. Es decir, allí... Perdón, ¿de un consensual o...? Sí, lo presento. Luego tenemos preguntas. A Paco le quiero preguntar qué opina sobre los planes no consensuales. Esto, pero nos interesa mucho la experiencia. El apunte era un caso en el que se propuso, lo que hemos comentado, la banca propuso un plan de reestructuración para que lo implementase el deudor nombró en este caso, un experto, y en este punto sí que es verdad que al principio sé que había más momentos de experto, yo creo que ahora ha derivado un poco y busca, cuando es el deudor, o en este caso también, busca más la figura del asesor financiero. Claro. Claro. Pero bueno, en cuanto a este caso, estamos como expertos, y dentro de un plan consensual en el que el accionista no tenía valor dentro de la compañía, llegó a un pacto, yo creo, muy práctico, para que le dejasen una parte de equity el acreedor que convirtió deuda por capital. Y al final era una decisión,
a nuestro entender, como expertos, muy correcta, porque mantenías al management, mantenías al accionista, que era quien realmente pues había empezado con la compañía, había fundado la compañía y tal, y mantenerlo tenía un valor añadido para la compañía. Pero la banca no capitalizó, sería un acreedor. No, la banca. La pregunta que te he hecho, fondo, Paco, sí. es ¿qué acreedor fue? ¿Que era un acreedor financiero? Un fondo. Claro. Entonces la gran pregunta ¿Es que dónde está está aquí la clave, Lorenzo? el fondo. Pero ¿y las pymes? ¿Seríamos capaces de aquellos acreedores que fueran estratégicos convencerles y podría ser una solución? ¿Cómo lo veis? ¿No lo veis viable? Yo no lo veo. Nosotros hemos estado en una operación donde realmente ha habido un fondo que a descuento ha comprado la deuda de muchos acreedores, luego ha llegado a un pacto con la banca y ha capitalizado. Pero poner de acuerdo a todos los acreedores para capitalizar, No, hoy por hoy estoy esto es hablando ilusorio. del acreedor estratégico, la marca. ¿No tenéis experiencia al respecto? Bueno, las que tengo yo son malas, que no han funcionado. Aquí se pierde una oportunidad, quizás, ¿no? De Sí, efectos de la pymes oportunidad vendrá por lo que dice Francisco. por los fondos. Claro, Pero si encuentras un fondo oportunista que está dispuesto a comprar la deuda al descuento y ya tienes un plan de reestructuración, digamos, preparado, aunque no presentado, puedes llegar a convencer a ese fondo que parte lo deje en deuda, a largo o a corto, y parte lo capitalice. Si pones de acuerdo a los accionistas, que además pierden valor, puedes sacarlo adelante. ¿Y tenéis experiencia de que hayan fondos para pymes? Sí. Que compren deudas para pymes. Entonces por ahí podría venir la solución, Sí, ¿no? sí que los hay. Cada vez hay más. Es complicado, pero cada vez hay más. Puede ser un nicho de negocio, quizás, y que podría dar alas a la viabilidad de estos planes de reestructuración, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que pregunto. en la última vez que tuve oportunidad de hablar con un fondo de deuda de pymes, comentaba que lo que ha comentado antes Francisco, que el problema que tenía era la barrera de la banca. Claro. Luego, Francisco, tengo aquí una pregunta sobre los planes no consensuados, ¿no? O consensuales. Pero antes quería explicarte que me dijeras algo sobre los planes competitivos. ¿Cuándo se producen? Digo un poco para el conocimiento Yo no general. tengo experiencia directa en planes no competitivos. He tenido un amago de plan no competitivo. Ya sabes que no está muy claro aún qué pasa sobre quién tiene la prioridad. Para mí, de hecho, debería primar el plan, digamos, dentro de una competencia de planes, el que haga menos daño a los acreedores y el que más garantice la continuidad de la compañía. Ahora bien, tal como está, parece que el primer plan, a lo mejor el que presenta el deudor, es el que primará sobre el resto. Desde un punto de vista práctico, yo, deudor, presento un plan, digamos, muy agresivo, con unas quitas enormes, y entonces los acreedores presentan un segundo plan, tal vez con menos quitas, tal vez con menos despidos. Pues bueno, tal como está ahora montada la ley, no se tiene muy claro cuál es el plan que realmente se va a homologar, si primero el segundo o un tercero. Yo no tengo experiencia directa, he tenido un amago en un no competitivo que hemos presentado muy agresivo, de que nos iban a presentar un plan alternativo, pero al final la banca no se ha puesto de acuerdo y no lo ha presentado. Yo creo que aquí es donde deberíamos utilizar al experto, es decir, el artículo, o sea, aquí hay abogados que me podrían, esto creo que es el 680, lo que dice es que el juez tiene potestad para solicitar al experto en reestructuraciones cualquier tipo de informe al respecto de la reestructuración. Joder, si ya que lo tenemos, vayamos a utilizarlo. Decir, oiga, usted experto, valóreme cuál es el mejor plan, y al final el mejor plan es el que más retorno a los acreedores consiga. Por tanto, son matemáticas. Sí, aquí sale un tema y vosotros que sois valoradores de unidades productivas reconocidos con mucha frecuencia, Francisco y Pera, ¿qué valor le dais a la contabilidad del deudor? O si sois más partidarios a efectos de la objetividad, de fuentes constatadas, de la destrucción creativa, mirar fuentes, basarse en datos del sector. En este caso yo creo que depende mucho si el plan lo prepara un acreedor y no tiene acceso a información. Hemos visto toda la batalla que ha habido en el caso Celsa. O si el plan lo presenta el deudor y te da toda la información posible. Pero no, pregunto, pero podríamos partir de una base que es injusta, que la información del deudor es sospechosa. Y yo me fiaría, conociendo a vosotros dos, de un informe vuestro que utilizara la contabilidad del deudor como inicio
pero que fuera por fuentes constatables, a efectos de determinar esas variables tan controvertidas, ¿no le daría solidez este planteamiento? ¿Tú qué opinas? Sí, sí. Claro, pero es que la contabilidad te va a explicar un poco el pasado. Desde luego que puedes meter proyecciones, pero te va a explicar el pasado. Y yo, desde luego, cuando me nombran experto en reestructuración, lo que me importa es más el futuro. Entonces, lo que me diga la compañía, si es que me lo dice, pues bueno, pues me lo creo pues como tú, a medias. Y entonces, ¿qué haces? Pues naturalmente recurres a otras fuentes. Entonces, ves realmente si se soporta o no se soporta el plan de negocio. Pero yo recurro a otras fuentes. ¿Y la contabilidad me vale? Sí, pero me vale como histórico. Y ahora sí que te lo pregunto, Paco. ¿Qué opinas de los planes no consensuales? Pues para mí es el futuro. Es lo que va a hacer que los acreedores y los deudores, incluyendo los accionistas, se sienten con intenciones reales de encontrar acuerdos. Porque si no van a tener una espada de Damocles, que es un plan no consensual, que a unos les puede llevar a quitas enormes, en el caso de pues, básicamente toda la banca, y en el caso de los accionistas, si realmente no se sientan con verdadera intención de negociar, se pueden quedarse en la compañía. Entonces, yo no sé cómo va a pasar en la práctica en los próximos meses, pero es una auténtica espada de Damocles que va a hacer que realmente pues la gente espabile un poco y se dé cuenta de que la ley está hecha para salvar las compañías en beneficio de todos, de acreedores y de deudores y de accionistas y de trabajadores, claro. Estoy seguro que no hace falta, pero ¿nos podéis explicar un poquito la diferencia entre el concepto de plan consensual, no consensual? Para Consensual era en el que la mayoría de clases están a favor del plan de reestructuración, y no consensual es aquel en el que, pues, por ejemplo, va por el 6392, en el que quien aprueba el plan es quien está en el dinero, por ejemplo. Un consensual es que todas las clases voten a favor del plan. Un no consensual es que arrastres intra o entre clases. Por eso Francisco decía que es el futuro. Bueno, claro, porque es realmente lo que va a servir para salvar compañías, porque si no te sientes realmente con intención de negociar y estás dispuesto a renunciar, tanto deudores como acreedores como accionistas, pues bueno, te pueden arrastrar o pueden quitarte todo el valor si es que crees que tienes valor como accionista, ¿no? Y de nuevo vuelvo al caso Celsa. ¿Os acordáis de con la ley antigua que aquellos los jueces nos decían que la aprobación de convenios eran convenios de laboratorios hechos en los grandes bufetes de abogados alejados de la economía y que por eso lo que funcionaba era la venta de la unidad productiva? Estoy hablando de hace 10 años. Con estos planes de reestructuración verdaderamente hemos hecho un gran avance. Mucho. A mi modo de ver, sí. Y luego los despachos que estáis especializados, como está AGM y FTI, verdaderamente aquí hay un campo, y Pedreño, que me dejaba sino igual o más importante que los mencionados. Es decir, hay un campo de actuación importantísimo. Bueno, ahora voy a un tema que a mí siempre me ha gustado porque en su día algo hice, pero que ha quedado así en el limbo, ¿no? Y se lo pregunto primero a Pedro y luego, Francisco, si tienes algo, a Pera, y si tienes algo que apuntarte, lo agradecería. Las alertas tempranas, ¿se están utilizando? Se deberían estar utilizando. No tenemos datos. Sí que es verdad que en jurisdicciones europeas como Italia sí que está algo más controlado, pero en nuestro país no. Entonces, a ver, el fondo de alerta temprana no deja de ser el control periódico de la compañía y estar lo más actualizado posible a nivel de contabilidad con base de partida, ratios, presupuestos, desviaciones, etcétera, etcétera. Sí que al respecto de eso sí me gustaría hacer la diferencia entre grandes y pequeñas compañías. Es decir, el 99,8%, 99,5% del tejido empresarial de nuestro país está incluido dentro de las pymes, ¿no? Sí que es verdad que la definición de pyme que dio la Unión Europea es una definición extensa y que tal y como son las compañías de nuestro país, la mayoría se circunscriben dentro del concepto pyme, ¿no? Pero bueno, hablemos no de pymes, sino de compañías grandes y pequeñas. Las grandes tienen capacidad, tienen CFOs especializados, tienen posibilidad de ir a asesores externos para realizar estudios que les permitan solucionar pequeños problemas de tesorería, problemas más grandes, etc. Pero me gustaría centrarme en las pequeñas. Y hablo de pequeñas, hablo de compañías, pues, 20 millones para abajo. Hay una herramienta que si tenéis oportunidad
entrar, que es el test de autodiagnóstico empresarial. Es una herramienta válida, tiene pros y contras, pero yo creo que como mínimo es un punto de partida para que el empresariado de nuestro país, que no es compañía grande, pueda al menos tomar conciencia de la necesidad de estar al día en el negocio, de realizar presupuestos fiables, de realizar desviaciones sobre el presupuesto y de, ya no te diría utilizar KPIs, pero de estar concienciado con que el devenir de la compañía tiene mucho que ver con la información que tengas lo más actual posible. ¿Estas herramientas, los datos que se sacan del registro mercantil? No, ahí viene el contra de la herramienta esta. No veréis ni un ratio. O sea, yo la he hecho, si tenéis tiempo, pues meteros, creo que es la página del Ministerio de Industria, pero si buscáis test de diagnóstico empresarial, lo veréis en el Google, os saldrá. Perdona, Pera, ¿cómo se llama esta herramienta? Test de autodiagnóstico empresarial. ¿Y quién la ha desarrollado? Yo creo que es el Ministerio de Industria o de Innovación. ¿Y cómo funciona? A ver, es tipo test, o sea, tú entras dentro, te hace una serie de preguntas, si queréis que sea más de esto, te hacen preguntas sobre relaciones comerciales, clientes y proveedores, recursos humanos, familia y vida personal. Esta es chula, ya veréis que es chula. Lo digo porque yo me di cuenta que una ruptura sentimental puede ser causa de problemas de liquidez de la compañía. De concurso. Bueno, en este fortuito, caso problemas ¿no? de liquidez. Ya es fortuito. No sé hasta qué punto esto. Eso es muy anglosajón, ¿no? Sí. Eso es muy anglosajón, Bueno, ¿no? pero es una pregunta que te hacen, ¿eh? Sí, sí. Apoyo al asesoramiento legal de un tercero. Por eso decía, tiene pros y contras. No hay ni un ratio. No tienes que incluir ni ningún importe de activo, de pasivo, no te aparece ningún ratio. Entonces, al final es un tema de, bueno, como punto de partida, pues no está mal, como mínimo te haces preguntas sobre tu compañía, pero no sé hasta qué punto lo que deberíamos hacer es, una vez he detectado el problema que te puede servir, esta herramienta te puede servir, hablo del empresarial, no del amoroso, ¿eh? Eso ya es esto. Pues entonces vete a un asesor para que te acompañe en el proceso. Esto nos puede ser muy útil como análisis de sensibilidad. Sí. Importante. Sí, pero no el test, ¿eh? O sea, Sino... lo que tú hagas a partir del test. Exacto. Bueno, yo quiero aquí hacer un comentario. Desde el REFOR, del Consejo General, cuando hablábamos de alertas tempranas, lo primero que dijimos, la totalidad de los que estábamos allí, es decir, bueno, ¿sobre qué estados financieros? Sobre las cuentas anuales no me creo nada, ¿no? Y entonces volvía a la figura del Consejo Com, de una figura que aquí no, que Francisco lo conoce a la perfección, porque he estado muchos años trabajando en París y yo creo que, y es Consejo Com, pero que aquí no existe. Entonces aquí cualquiera presenta un balance y ya está. Una pregunta que te quería hacer, pero que me imagino que me has contestado, bueno, que te quería hacer yo, no, que te querían hacer los compañeros, es, ¿destacas alguna alerta temprana como más eficaz? No sé si esta... Yo creo que es el estar actualizado día a día, es la mejor alerta temprana. Si no, no vas a detectar posibles puntas de medidades de tesorería. Pensamiento en voz alta. ¿Me interesan las proyecciones del deudor que son sospechosas y que ha fracasado? ¿O me interesa del deudor conocer su introducción en el mercado y un experto en reestructuración que condicione las variables? Y volviendo a lo que a mí me interesa, a mi libro, la descripción creativa, presupuestos inversos, costes inversos, perdón, el famoso presupuesto base cero. ¿Tú lo haces? Eso en caso de que tengas un asesor. Sí. En caso de que sea el deudor el que tiene que tomar la iniciativa, sencillamente pues no tiene tesorería para pagar a un asesor, va a ser más complicado. Todo el rato habláis de asesor financiero, ¿lo diferenciáis al asesor, al experto en reestructuración? Sí, es que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Podéis decir las diferencias? Lo digo porque... Hombre, en mi modo de ver, vamos a ver, una cosa es lo que te marca la ley, el experto en reestructuración es alguien que va propuesto por el deudor o a los acreedores, va nombrado por el juez y te da, digamos, un cierto grado de confort o todo el confort en relación al plan de reestructuración.
Por lo tanto, a mi modo de ver, el experto en reestructuración nombrado por el juzgado no hace demasiadas cábalas, si me permites la expresión. Y tampoco se mete en las tripas de la compañía hasta el fondo, porque no es su labor. En cambio, el financiador, el que realmente ya es un analista financiero, este sí que tiene que ayudar a la compañía en todo el plan de negocio. Y ya no solamente en la parte de reestructuración o refinanciación financiera, sino, si es necesario, la reestructuración operativa, que puede ser parte de la reestructuración. Francisco, a ver si lo he entendido bien. El asesor financiero sería el que diseñaría la reestructuración de la empresa y el experto en reestructuración el que analiza si es razonable o no. A mi modo de ver, sí. Yo al final, para ser un poco más coloquial, sería el asesor financiero juega a mi equipo y el experto en reestructuración es el árbitro. Sí, Vale. viene a ser un árbitro. O el censor, ¿no? Bueno, tiene un... Para utilizar terminología en tiene esta ese profesión. objetivo. Claro. Y entonces yo recuerdo que un compañero por todos conocido, Xavier Domènech, siempre decía el experto en reestructuración privado y el experto en reestructuración designado. Judicial. Sí, judicial. Sí. El asesor financiero que vosotros hablabais, según la terminología de Domènech, podría ser El externo. el privado. El privado, claro. Bueno, yo creo que estos matices es importante que los conozcamos porque es working para nosotros, ¿no? Línea de negocio. Oye, pues yo no sé si lo hemos dicho ya, pero es que hay una pregunta expresa sobre el respecto. ¿En qué hemos mejorado con la nueva ley en los acuerdos de reestructuración? Todo, ¿no? Es un poquito lo Mejora que hemos dicho, ¿no? espectacular, es decir, hasta el septiembre del 22 la reestructuración era puramente financiera, y ya está, y además había un hándicap que ahora ya no tenemos, que es que el deudor en cualquier momento de la negociación, la reestructuración podía solicitar el concurso de acreedores. Claro. Y ahora no. Entonces siempre tenía, digamos, un plus en la negociación. Ahora no. Pero bueno, que hemos mejorado en infinidad de... La reestructuración puede ser, tal y como decía Francisco antes, a nivel operativo, puede haber ventas de unidades productivas dentro de la reestructuración, desde la capitalización de créditos. Es que, vamos, ahora el perímetro es inmenso. El cambio de cultura es brutal. Otra cosa es si nos sabemos adaptar o no, que nos tenemos que adaptar, pero es como el cielo y la tierra. Dentro de la comisión, al conocer que vosotros tres ibais a intervenir, hay una pregunta que la he puesto para el final, pero era de las primeras, ¿no? ¿Qué tipo de compañías están yendo a la reestructuración actualmente? Pero sobre todo pensar que muchos compañeros preguntan por las pymes, porque es el grueso de nuestros clientes. Yo hablo de mi experiencia. En mi experiencia están yendo a reestructuración las muy endeudadas, básicamente por la manguera de los ICOs, y que no pueden cumplir con los planes de pagos marcados por el ICO y por todo el resto de la banca. Entonces son compañías que realmente pueden llegar a generar caja, más o menos, y que pueden llegar a ser viables, pero que necesitan una reestructuración de la deuda. Estas son las que a mí me están llegando. Y perdona, ¿pymes? Pymes, sí, pymes. Porque yo creo que pymes. En la medida que el grueso de nuestro tejido industrial es pymes, Sí. ahí mediremos el éxito, ¿no? Porque claro, desafortunadamente Celsas pocas habrán. No, claro. Digo desde el punto de vista de la actuación profesional, no la tragedia. Estoy hablando de económica, pymes, estoy hablando de pymes. Sí. Pymes. ¿Y tú, Yo creo que Pedro? en tuyo son compañías grandes y tenemos suerte que ha bajado medianas. Yo creo que el tema de pymes es más complicado, sí, pueden ir, pero es más complicado por un tema de la banca. O sea, hay un embudo allí. La banca, un comité de riesgos no puede evaluar, no sé, 200 operaciones cada semana. No. Eso que puede pasar con las pymes. Sí que es verdad que a las pymes la posibilidad de arrastre es importante. Bueno, es que es lo que nosotros acabamos haciendo. Es decir, intentamos ir a un plan consensual y al final vamos a uno consensual. Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿eh? Yo creo que todos los compañeros, esto nos interesa mucho saberlo. En vuestra opinión, ¿cómo está funcionando la figura del experto? ¿Qué condiciones ha de tener? ¿Qué consejos le daríais para que éste fuera efectivo y aportara en el proceso?
esto como te dejo a ti. prácticos en la materia. Siempre es muy No, pero tú crítico con tampoco te esto. salvas. No, pero claro, verán, esto es... En síntesis, Se lo dejo, para que mí, ya sé, como ya sé lo que va a decir, pues... compartir vuestro que know-how. va, Sí, estoy de acuerdo con lo que va a decir, ¿no? Compartir. Enseñarnos. En mi opinión, y luego me meteré a lo que creo que tiene que tener un experto. Estamos concursalizando la figura del experto en reestructuraciones y esto es malísimo. Es decir, estamos, por lo que yo veo, estamos yendo a coste. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Es decir, sí que es verdad que el deudor implementa el plan de reestructuración, pero porque se le obliga por parte de las entidades financieras. Con lo que él percibe que ese asesor, en el caso del experto en reestructuraciones, pero incluso en el caso del asesor financiero, pues muchas veces no se pide experto en reestructuraciones, no asesor financiero. Me lo está imponiendo el acreedor, ¿no? Me lo está imponiendo para que yo no vaya a concurso. Joder, hay que cambiar esto. Me lo está imponiendo, pero me puede generar valor. Entonces, ¿qué está haciendo últimamente? Porque estoy viendo yo, como me lo impone el acreedor, de los tres cojo el más barato. Problemas, bueno, pues entiendo que salida de players que pueden ser importantes dentro de la figura del experto que no se van a dedicar a este tipo de un tema de coste de coste porque no le va a ser rentable, con lo que empobreceremos el sector. Para mí, ¿qué tiene que tener un experto en reestructuraciones? A raíz de la pregunta que comentabas tú, tiene que tener experiencia en reestructuraciones fuera del libro segundo. Yo creo que esto es una parte importante, no definitiva, pero es una parte importante de haber tenido experiencia, porque tenemos un año de ley concursal. O sea, es muy difícil que el que ha sido puramente administrador concursal se meta a reestructurar compañías sin una experiencia previa en refinanciaciones. ¿No? Tiene que ser un experto en valorar compañías, y eso sí que es sí o sí. O sea, independientemente de vayas por un 6391, tienes que preparar el 6392. Y por tanto la valoración de la compañía es el kit de la cuestión. Y luego el perímetro que comentábamos antes. Por tanto, para hacer bien el perímetro y el orden de pagos de las clases, hay que ser un experto concursalista. Como mínimo eso. Yo creo que estas cuatro, he dicho cuatro, creo, sí. Estas cuatro condiciones las tiene que tener sí o sí para poder actuar de manera consistente dentro de un proceso como experto. Francisco. Sí, yo opino igual, y además añadiría que un experto impuesto por los acreedores, claro, nunca la compañía tendrá muy claro si está trabajando para los acreedores o para la viabilidad de la propia compañía. Y a mi modo de ver puede llegar a estar trabajando para los acreedores, es decir, puede estar más preocupado en que no se haga una quita que en que la compañía continúe. Sí. Y luego hay un punto que yo creo que a raíz de la sentencia de Celsa va a ser determinante a partir de ahora. O sea, ojo que luego hay la implementación del plan. ¿Perdón? La implementación del plan. Claro, hay que ponerlo y te la pueden delegar en ti. Ojo que allí necesitas un expertise, incluso a nivel de gestión, a nivel operativo, etcétera, etcétera, muy, muy, muy importante. Y a nivel jurídico. Como colectivo, como miembros que sois los tres de la comisión del colegio, ¿creéis que tendríamos que hacer como un manual de procedimientos mínimos o algo para evitar sobre todo esa competencia de precios que imposibilita un buen trabajo y destruir la posibilidad por trabajos deficientes, la oportunidad que se nos brinda? Yo creo que hay que hacer pedagogía desde el colegio, pedagogía con el empresario. Y me refiero a los compañeros. Es que yo entiendo que los compañeros que no tengan estas atribuciones que hemos comentado no van a poder jugar esta partida. O si la pueden jugar se van a arriesgar a una responsabilidad profesional enorme. Sí. Enorme, porque claro, como les impongan en un plan de reestructuración que tienen que implementar el plan de reestructuración y lo hagan mal, pues no habrá seguro de RC que les cubra. Y pensar que
Hay una cierta problemática con el seguro para aspectos de reestructuración. Claro, que no me extraña. ¿Queréis, antes de preguntar si hay alguna opinión por parte de los presentes, Francisco, nos quedan, si no me equivoco, nos queda 20 minutos todavía, ¿no? Si no estoy equivocado. No sé, tú llevas el control, no tengo ni idea. Voy descontrolado. 10 minutos, perdón. Sí. 10 minutos. Sí, exacto, 10 minutos, perdón. Y pues quedan 10 minutos. ¿Alguno de vosotros cree que nos hemos dejado algo en el tintero? Yo de reestructuraciones creo que la cosa está clara, ¿no? Yo hay un tema que ha quedado, que comento, que es en el tema de los concursos sin masa. Todos pensábamos que dentro del derecho se actuaba con la diligencia debida que nos decía la Ley de Sociedades de Capitales, ¿no?, presentando la solicitud del concurso sin masa. Y recientemente pues han habido algunas sentencias en las que nos dicen que se tiene que hacer una liquidación. Entonces, advertencia esto en el sentido de que antes de presentar concurso, hacer una liquidación, ¿no?, nombrar un liquidador y luego hacer algún tipo de acta que no sé si será inscribible. Hace una semana estuve en Granada y los registradores mercantiles de allá hablaban que se está estudiando advertencia a este sentido. ¿Tenéis alguna experiencia al respecto? No. Nos den con cuidado Sé que en el juzgado mercantil número 1 de Yolanda Ríos, perdón, algo comentó. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a las preguntas de los presentes? Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Jordi, tus preguntas nos aterran, Si sabe más él que nosotros. Déu me'n guard. Bon dia a tots i gràcies per la... Jordi es el presidente de la comisión. Entonces, no sabemos si nos va a preguntar o si nos va a examinar. No, en absolut, en absolut. El que he estat escoltant i, a veure, he assistit a moltes xerrades sobre la reforma i l'any de reforma i el funcionament i es diuen coses molt interessants i realment es plantegen dubtes que a dia d'avui tampoc tenim resolts, no? I ara en podrien sorgir molts, però jo ara us estava escoltant amb el tema de l'expert i primer de tot secundo al 100, no al 1000% el que heu dit, és a dir, escolteu, molt de compte amb ser o no ser expert, és a dir, o ser amb totes les conseqüències i amb els coneixements necessaris o és una professió d'altíssim risc, a veure si ho entenem això, és a dir, és que en el fons la responsabilitat de l'expert és molt gran. Llavors, com dieu, jo crec que la pedagogia s'ha de fer, però s'ha de fer també des de la perspectiva de dir, compte, que això no és un nicho nou de mercat al que tothom hi pot accedir, ni molt menys. Val? Però respecte a la figura de l'expert, un dubte que em sorgeix a mi, és a dir, simplement vull conèixer la vostra opinió al respecte, a veure què en penseu. Quan us estava escoltant i dèieu, és que clar, si l'expert el designa el creditor, sempre tenim el dubte si està treballant més pel creditor que pel deutor. La mateixa pregunta es podria fer, la mateixa suposició es podria fer al revés, no? És a dir, si el designa el deutor, jo soc el creditor i penso, home, el que està fent és a veure per on em pot diguem-ne apretar, no? La designació judicial, perquè el que diu ara el que diu la llei és el designa el jutge, però el designa a proposta del deutor del creditor. Al final el jutge és com un acto de vida, no? Tu em poses aquest i en principi, i trets excepcionalment que no ho tingui clar, te'l posaré. Fer una proposta de llista com la que ha existit per administradors concursals, moment, ja sé per on aneu, és a dir, però no una llista on tothom s'hi pot apuntar, sinó potser replicant una mica el que es pretén fer amb el reglament de l'administració concursal, és a dir, que hi hagi un examen per poder estar en una llista d'aquest tipus i que fos una llista que al final designés un tercer objectivament. Pregunto, és que a voltes amb tot això, perquè jo que també m'hi he trobat i he estat en casos com vosaltres com a expert,
sempre acabes generant aquest dubte, no? És a dir, per molta experiència que tinguis, per molts coneixements que tinguis, sempre tindràs el dubte de si la banca et mirarà malament o et mirarà malament el deutor, etcètera. I això és un element que sempre s'ha de tenir en compte. La meva opinió. Jo sempre soc molt partidari de treure el màxim possible el procediment del jutjat. Sempre. Fins fa 2 o 3 mesos. No ho tinc tan clar ara. En la meva opinió, l'expert té que tenir la confiança del jutge. La confiança absoluta, perquè si després té que homologar, dependrà bàsicament del seu informe. Per tant, té que ser proposat per l'acreedor o pel deutor, però des del meu punt de vista tindria que ser una proposta oberta amb un número d'experts, és a dir, presento 3, presento 4 experts, i que llavors després el jutge inclús els entrevisti si els vol entrevistar. Jo sé que això a Barcelona s'ha fet i al final han agafat una llista, diguem-ne, de número, doncs ja no ho sé, perquè llavors allò es torna incontrolable, no? Però que té que tenir la confiança del jutge, per mi això és fonamental. Totalment d'acord. És més, quan hi ha un nomenament d'admissió concursal per part de la CNMV, el que fa és buscar propostes, que és el que fa qualsevol companyia normal i corrent al mercat normal. És a dir, necessito X, doncs busco algú que em faci X i busco 5 o 6 propostes o les que siguin. Per què no, això, amb la figura de l'expert? És que al final l'expert, per mi, a part de tots els elements i les condicions que tu has esmentat i que subscric al 100%, n'hi ha una que és que també hi ha de ser, és a dir, se l'ha de percebre com algú imparcial. Absolutament imparcial. Però és que ho diu la llei, Això et dic. Però la percepció, és a dir, quan el nomena algú que no és imparcial, i aquí suposo que convindreu amb mi que ni el deutor ni els creditors són imparcials, sinó que cadascú lògicament, i com ha de ser, defensa els seus interessos, doncs aquesta ombra o aquest dubte fa que pugui perjudicar l'actuació de l'expert. I jo crec que la figura és tan essencial i tan bàsica amb tot el nou escenari que ens ve a l'endavant, perquè subscric el que heu dit al 100%, que això sí que és el canvi de segle absolut en matèria d'insolvències, i que pivotarà molt, jo crec que pivotarà molt sobre l'expert, perquè estic amb vosaltres que seran plans no consensuals i que en els plans no consensuals sí o sí haurem de buscar un expert. D'alguna manera hauríem de garantir aquesta imparcialitat que es pressuposa, com el valor en la mili o la virtut, però que a l'hora de la pràctica d'una manera o altra ha de venir referendada. I potser el que diu el Francisco està bé, és a dir, que es plantegi una terna i que sigui el jutge al final d'aquesta terna qui digui doncs aquest, perquè al final aquest és el que de 3 o 4 ha decidit algú que si s'aprova o no s'aprova el pla simplement l'ha d'homologar, però que no té un interès concret o específic en què s'aprovi. O que siguin figures una miqueta més obertes, no? Quan jo estava treballant a França, els concursos molt grans s'agafava un comissari conto, s'agafava un economista, però s'afegien altres figures professionals. És a dir, per què ara, jo què sé, en el cas Celsa, que s'ha decidit que l'expert fos economista, per què no podia anar amb una UTA amb una enginyeria? Probablement li hagués donat més contingut a l'informe. Per què no es pot anar a aquest tipus de propostes que el que fan és enriquir el coneixement que té que tenir el jutge per prendre la decisió? Per què no? I a part, jo no sé si us heu trobat vosaltres, però és que jo sí que m'hi he trobat. Que actues com a expert, i independentment que tu actuïs com a expert, la banca imposi al deutor un assessor financer i fins i tot un assessor jurídic. Quan en teoria, si tots confiem en la imparcialitat i en l'experiència de l'expert, l'expert està per suplir aquestes figures. Perquè al final, si no, el que tornem a fer és provocar sobrecostos en el procés, i això no és eficient. Sí, jo també crec, per tenir una mica d'optimisme a la sessió, és que estem en un període just, portem un any. Estem ajustant. Sí, evident. No sabem què passarà. Jo personalment no sé ni si funcionarà amb les pimes, tinc dubtes, no sé si funcionarà. Amb les grans funcionarà i si no buscarem
una solució, però amb les pimes... Ja està, no us marejo més. No sé si algú té alguna pregunta, i si no el Rodrigo em diu que ja és hora. Algú més vol? Sí, ens han dit que siguem molt estrictes amb l'horari i a més ara comença la sessió de l'Oriol Amat, que m'imagino que tots el voldreu sentir. Doncs moltíssimes gràcies. Jordi, Ha estat fas molt tu la útil. cluenda? No. Com a president et toca a tu. Tu, sisplau. Bueno, doncs moltes gràcies a tots vosaltres per assistir, per la vostra presència i sobretot als companys, el Francisco Lacasa, el Laura Pedreño, Pere Vililla, que tan generosament han compartit el seu coneixement i la seva experiència amb tots nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.